Le voy a pedir que me diga su nombre, por favor. César Morales Rodríguez. En todo proceso, ya sea escrito en la mente o en el pensamiento colectivo, hay un proyecto, hay una organización y hay recursos. Hola, ¿qué tal? Pues los saludamos aquí, estamos transmitiendo a través para Radio Zacatepec, transmitiendo a través del 107.1 FM. Y nos encontramos aquí precisamente en Tehuacán, en un centro comunitario. Y para nosotros es muy importante encontrarnos en este lugar porque asistimos a un taller muy interesante que ahorita nos van a platicar precisamente cómo es esto sobre las energías renovables. Ya esta organización Campo, con una trayectoria de 37 años, y para eso es realmente para mí un gusto muy grande poder platicar, que nos platique más bien don César Morales Rodríguez, el presidente de la Asociación Campo AC. Y pues ahora sí que si nos puede platicar precisamente de cómo esta organización se inició este proyecto de energías renovables, la historia, el proceso más o menos, si nos puede platicar, por favor. Pues empezaría diciendo cómo nacimos nosotros como asociación civil, y los que hoy formamos parte de Campo, algunos se quedaron, otros se fueron, pero lo que puedo decir es que se formó por gente que venía de procesos en diferentes partes del estado de Oaxaca, desde el movimiento forestal, desde el movimiento del café, desde el movimiento de la defensa de los territorios y pueblos y comunidades indígenas, del tema de la gente que trabajaba vinculada a la Iglesia Católica, con catequistas, con organizaciones, y que en un proceso de organización estatal que estaba vinculado al abasto popular, en aquellos años de los 80, mediados de los 80, se empezaron a organizar las comunidades a partir de un programa nacional que se llamaba Conasupo Coplamar, y que las comunidades podían acceder al abasto popular de una manera factible, a bajos precios, con productos básicos de la canasta básica, y que empezaron a organizarse por comités comunitarios, por comités regionales, por comités estatales, y con el tiempo, para no hacerles el cuento largo, se apropiaron del programa. El manejo de los recursos, el manejo de la infraestructura, el manejo del equipamiento, y paralelamente atendiendo otros problemas, la comunicación, la asistencia en otros proyectos paralelos que las comunidades tenían necesidades. Por ejemplo, comunidades forestales, atender el tema forestal; comunidades cafetaleras, atender el tema del café; otras con otras actividades productivas, que si la jamaica, que si la vainilla, que si la miel. Empezaron a surgir cuestiones ahí y empezamos a ver la necesidad de crear un equipo que posibilitara un proceso de continuidad más allá del abasto popular. Hay comunidades que decían, es que nosotros tenemos café y resulta que hay un problema nacional sobre el café. En esos años estaba el tema de que el gobierno mexicano se iba a retirar de la Organización Internacional de Comercio, y al retirarse el precio del café se iba a disparar al libre mercado, la oferta y la demanda. Y entonces nos empezamos a organizar, y gente que venía del abasto popular y que se reunía en Oaxaca, ahí se juntaban en la ciudad de Oaxaca, en algún lugar céntrico, platicando sobre la necesidad de crear un espacio que permitiera dar seguimiento a esos procesos organizativos más allá del abasto popular. Así nace Campo, atendiendo demanda social. Lo iniciamos 9 personas, algunas ya no están con nosotros, se han retirado, están en otros procesos, pero quienes continuamos en Campo seguimos con esa mística de contribuir al desarrollo, al trabajo que se tiene en las comunidades. Y así empezamos: el tema café, tema vainilla, tema jamaica, artesanías, el tema de atención a las empresas comunitarias en temas forestales, en el tema de la defensa de los territorios, de los pueblos, en el Istmo de Tehuantepec,
Y así empezaron muchos actores. De estos mismos procesos se creó Campo AC. Inclusive hasta gente vinculada al magisterio. Esos son los fundadores de la asociación que le dieron vida a este proceso de atender esa demanda social sobre el abasto popular, sobre los recursos forestales, sobre la cuestión del café, cómo mejorar esas partes y otros proyectos alternativos a las necesidades básicas de las comunidades. Y así venimos. Nos creamos en una asociación civil, continuamos apuntalando procesos regionales y estatales como el café, como la miel, como la vainilla y mucho más para acá a las artesanías, el mezcal y otros productos y subproductos de estos temas. Paralelamente, fuimos buscando la necesidad de atender otras demandas sociales de las comunidades, como el tema de cómo generar energía eléctrica para subsanar deficiencias del sistema de la Red Nacional de Electrificación o cómo atender la energía que se requería en pueblos muy alejados, muy marginados, donde no había condiciones de meter el cableado de la luz eléctrica. ¿Cómo lo hacíamos? Y empezamos con generadores eléctricos movidos por turbinas con agua. Empezamos a poner sistemas fotovoltaicos para que la gente tuviera internet a través de una empresa, Diffusnet, y que tuvieran acceso a la tecnología, generar energía, pero además poderse comunicar hacia el exterior, al alumbrado público, el bombeo de agua y varios otros temas de iluminación para casas familiares. Y eso de lo que estoy hablando es hace 25 años. Empezamos con eso. Y conforme fuimos avanzando en el conocimiento de las innovaciones tecnológicas, fuimos fortaleciendo el tema. El problema hoy en día de esa temática es su costo alto. Hasta el día de hoy sigue siendo un poco alto, pero han ido cambiando, mejorando los equipos, los sistemas, y que con el tiempo Campo, aparte de la movilización social, aparte de la capacitación, aparte de la gestión, aparte del fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, consideramos que en este trascender de lucha, de defensa del territorio, de los bienes comunes, la gente tiene que tener herramientas, elementos que les permita mayor motivación para seguir haciendo eso. Y una motivación es no solo resolver la energía, sino resolver la alimentación de las propias familias, de las propias comunidades, el abasto, la comunicación, la infraestructura social, caminos, puentes, vivienda, va todo acompañado. Pero sentimos que hay procesos en los que les toca a la gente seguirlas encaminando y hay otras que nos tocaría seguir apuntalando, fortaleciendo, y por ahí va el tema de lo que hoy trabajamos, energías renovables, y el tema de la seguridad alimentaria o la agroecología, como la querramos llamar, y que se acompaña en atender transversalmente el tema del agua, la salud, la energía y muchos otros elementos que se pueden tener. Abarcan muchísimo. Mucho más. Solo estos que hoy estamos tocando en este taller, pues tiene que ver con la energía, pero acompañada de ¿qué? El proceso organizativo, la infraestructura instalada, las relaciones de cooperación que tienen dentro de sus propias comunidades, porque no es para alimentar a un grupito de 5 gentes, sino es cómo a través de 5 o 20 gentes se puede potenciar el trabajo dentro de una comunidad, que a veces no es posible atender esa demanda social para toda la población, sino ir sembrando la semillita de cómo la gente puede apropiarse de cosas que a lo mejor las ve muy lejanas, muy distantes a su acceso, a su posibilidad de tenerlas en su casa, por decirlo así. Y tratamos de hacerlo de manera sencilla, muy práctica, muy entendible, y que pensamos en que tenemos que irlo ubicando de manera gradual. No podemos llegar a una comunidad y decirle cambien, quiten la CFE y metan la energía solar. En términos económicos eso es muy erróneo hacerlo. El pensar en que se quiten a la CFE de encima, yo digo, y nos han criticado por decir esto, es barata. Al día de hoy sigue siendo barata, aunque sea ineficiente, aunque sea fluctuante, aunque sea lo que sea, sigue siendo barata. No obstante de las broncas que hay del pago de repente del cobro de excesivo de luz porque les llegó un recibo muy alto, 3 veces más la cantidad. Y hay otras cosas que hay que tomar en cuenta ahí y que hay que revisar y que hay que analizar. Nuestro papel hoy en día es de facilitarle a las comunidades información, herramienta
instrumentos, métodos, modelos diversos que pueden ser factibles para que lo puedan asumir por cuenta propia y que se puedan ir familiarizándose a estas cuestiones. Es complejo, por supuesto, no cabe la menor duda, pero para nosotros en campo hay gente que ha dicho, oigan, ¿y por qué ustedes dejaron de apoyar al movimiento social? Y dije, nosotros no somos el movimiento social, contribuimos al movimiento social aportando nuestro granito de arena para que ellos puedan seguir potenciando su actuación a nivel de comunidad, a nivel de municipio o a nivel de región. Y eso va a depender de qué proceso organizativo se pueda dar. Lo que estamos haciendo con la UCISONI, lo que estamos haciendo con las organizaciones en Oaxaca como OIDO, como Maíz, como otras organizaciones más con las que colaboramos y que hemos venido creando, y ahí están. Creamos la SEDCO hace muchísimos años, ahí están, con todos sus retos y desafíos, organizaciones de productores de otros niveles, pero que creemos que hemos sembrado un poquito la idea de que este mundo es posible siempre y cuando le entremos a meter las manos. De otra manera, no creo que sea, no te puede llegar todo de fuera sin que tú aportes algo al respecto. ¿Y a dónde han extendido todo este conocimiento? ¿Hasta dónde? Nosotros solamente en el estado de Oaxaca. Atendemos esa demanda social. No andamos ofreciendo o no andamos ahí en el internet diciendo en el Facebook, oigan, aquí estamos y ¿a quién le interesa la defensa del territorio? ¿A quién le interesa el tema de la seguridad alimentaria? No. O sea, no andamos ofreciendo eso. Es más, tratamos de no meter muchas cosas en el internet, en la página, porque con lo que tenemos hoy en día de atención a esa demanda social, para nosotros es más que suficiente, y a veces pues es importante aliarse con actores que ya tienen un proceso organizativo de años y que ahí están y que son los responsables y que son los que coordinan específicamente en cada uno de esos lugares el trabajo que nosotros estamos como apuntalando o apoyando. Y bueno, toda la gente del equipo, ¿de cuánto está conformado? Nosotros somos 21 personas. Como lo mencionábamos en la presentación, hay ingenieros agrónomos, hay ingenieros en innovaciones tecnológicas, antropólogos, contadores, abogados, y todos estos atienden de manera integral una relación con una comunidad o con la coorganización o con algunos otros actores, ¿no? Y como yo lo decía, hay comunidades que de repente tienen todas las temáticas que nosotros manejamos y hay otras que nada más tienen, por ejemplo, derechos agrarios, asesoría específica para la creación de sus estatutos comunales o para la resolución de algún conflicto muy específico. Pero en algunos casos, esos mismos se han enterado de las otras temáticas que abordamos y dicen, oigan, ¿y no nos podrían apoyar con esto que tenemos aquí para mejorar nuestras viviendas, para tratar los desechos orgánicos? Y ahí abordamos la lombricultura, la piscicultura, pues hay agua suficiente y de repente la gente lo hacía o lo dejó de hacer, la producción de alimentos bajo cobertura, a través de técnicas de cultivos biointensivos para producción de alimentos, y vamos incorporando elementos que les permita fortalecer lo que ya saben ellos. No nacieron ayer, no es que no estén organizados, están organizados, por supuesto. Nosotros no vamos a llegar a organizar a una comunidad, porque están organizados, tienen su lógica, su forma, sus tradiciones, sus costumbres, y nuestro papel es cómo valorar eso, respetar, y cómo incorporar elementos que les puedan ser útiles en su vida cotidiana, en una comunidad. No llegamos a imponer, llegamos a compartir, llegamos a socializar, y de ahí se construyen cosas, ¿no? Y luego llegan algunas comunidades que nos dicen, ¿y qué nos ofrecen? Ah, caray, ¿qué necesitan? ¿Cuál es su problemática? ¿Cuál es su situación? No ando yo ofreciendo como asociación civil cosas. Atendemos esa necesidad, esa problemática que ustedes tienen y que nos hacen un planteamiento, y si de lo que hemos hecho en la historia de campo algo le puede ser útil, miren, aquí hay esto que acá funcionó de esta manera, ¿cómo lo podemos hacer en su lugar? ¿No? ¿Cómo lo podemos capitalizar? ¿Cómo lo podemos replicar? Va a depender de ustedes. Bueno, pues continuamos aquí platicando con el señor César Morales. Muy interesante todo lo que nos ha expuesto. Y pues seguimos aquí con el compañero. César, fíjate que desde ayer, desde que te escuché platicar de la experiencia que has generado tú con este proyecto, me ha llamado la atención
entre otras cosas, la claridad que tienes acerca de lo que están haciendo. Fíjate que es complicado que a veces un grupo o una asociación tenga muy claro lo que está haciendo, y yo veo que tú tienes esa claridad en todo lo que dices, y obviamente se refleja en el trabajo que han estado haciendo. De los años que ustedes han llevado ya este trabajo a la fecha, ¿cuáles han sido esos proyectos que tú podrías llamar más exitosos? No sé, a lo mejor cuéntanos un caso de un proyecto que tú podrías llamar exitoso de todos estos que han llevado ustedes. Pues pudiera decir 3 o 4 muy específicos, y a lo mejor uno de ellos lo voy a ampliar un poquito más. Sí. Creo que una de las cosas que Campo logró en el ámbito del sector cafetalero es crear condiciones para que las propias comunidades sean capaces de producir, transformar y comercializar su café. Hay experiencias como la SEDCO, como la Red de Cafeticultores 5 de Diciembre y muchas otras que se dieron en las regiones del estado, en la Mixteca, en la Sierra Juárez, en la Sierra Sur, en la costa, en el Papaloapan, y que ahí están, con toda una serie de desafíos, porque nosotros no podemos ser eternos en esos procesos. Son ellos los que tienen que hacerlo por cuenta propia y seguir los pasos. Y muchas otras con las cuales hemos tenido apoyos puntuales, como la gente de Jenny Naván y algunas otras organizaciones, pero sentimos que el tema café ha sido una experiencia que podemos decir que logramos sembrar las bases, contribuir en esos procesos, y que por cuenta propia ahí van. Partiendo de qué fortalezas tienen esto que ustedes están empezando a delinear, porque no me digan que no tienen proyecto, tienen, pero a lo mejor no está escrito, no está como bien estructurado, hay que pensar en hacerlo. No me digan que no tienen organización, pues muy básica, un colectivo, a empezar, ¿no? ¿Qué hiciste? No me digas que no hay recursos, por supuesto que los hay. Y hay limitaciones, por supuesto, en varios de estos elementos. El otro tema que considero puede ser muy relevante también está vinculado a la cuestión de la producción de miel. En las comunidades históricamente se producía miel y se hacía de manera artesanal. Chinantla, la Mazateca, la Sierra Juárez, en muchas comunidades se producía miel de una manera artesanal. No había una tecnificación porque no estaba la abeja reina. Si se recordarán, hace muchísimos años que se podía producir, inclusive ni se usaba protectores porque la abeja no era muy agresiva. Empezamos con eso, empezamos a tecnificarla. Te estoy hablando de hace 33 años, 34 años más o menos, y se empezó a tecnificar el sistema usando cajas con cámaras de cría, cámaras para la producción de la miel, las salsas que se le decían, se hacía eso. Se equipó a la gente con velos, con guantes, con herramientas, con sistemas para la extracción de la miel de los bastidores, para hacerlo de manera más limpia, con menos impurezas. Y se logró en la región de la Chinantla un proyecto muy interesante que nosotros empezamos a entender por qué con tanto afán, con tanto entusiasmo, en esas comunidades se valoró el consumo de la miel de nueva cuenta, porque se había perdido. Se había roto ese proceso porque, por muchas razones, el café llegó a romper muchos esquemas tradicionales de los pueblos de autoproducción de alimentos. ¿A qué voy? Llegó el café, en sus años mozos, eran precios muy agradables, y la gente dejó de producir lo que producía en su traspatio, en su parcela, porque el café, la parte económica les resolvía. Pues compraban azúcar en vez de hacer piloncillo, compraban otros alimentos en vez de producirlos o de seguirlos produciendo. Entonces como que mermó. Eso es una cosa crítica, interesante que vimos, y decimos, ¿por qué la gente dejó de construir sus casas con palma? Porque ya podía comprar láminas de zinc con los ingresos del café. Entonces por ahí teníamos un debate con las propias comunidades de cómo resolverlo, y con el tiempo lo fuimos abordando, y cómo poder enfatizar que estas nuevas innovaciones, que es el meter lámina en vez de palma,
pues te va cambiando también tu propia realidad. Sí. Mayor calor, ¿no? Y solo dejaban las de palma para la cocina, que ahí es donde se refugiaban, o que hacían casas de bajareque, esas enrejados y solo le metían lodo, y entonces empezaron a usar el tabique, el concreto, y cambió su realidad, porque se convertía en épocas de calor en un horno, en épocas de frío en un congelador. Las casas de adobe, de tierra o de bajareque, más térmicas. Entonces ha habido una serie de procesos de aprendizaje ahí, pero todo en torno al tema. ¿Crees que ahorita sigue afectando todo eso? Porque el monocultivo en la zona norte del estado de Puebla, del café, es el monocultivo, ¿no? Ya no hay otra opción y ya están dependiendo del precio, que si sube o si baja el café, y pareciera que ya no les abre, digamos, la mente a decir vamos a volver a los otros cultivos. El hecho de entender esta realidad y de esta situación a partir del tema café, y una vez que trascendieron y que crearon sus figuras asociativas, empezamos paralelamente a apuntalar esos otros proyectos que antes hacían. La siembra, en el caso de la Chinantla, del camote de la malanga. Se perdió y se recuperó. El tema del chayote, el peludito, uno que andábamos comiendo hace unos días, riquísimo. La recuperación de lo que en aquella zona de la Chinantla se utiliza mucho es el tepejilote. También se había perdido la palma camedor. Y así le puedo ir mencionando una diversidad, el ganado vacuno de menor escala, puercos, gallinas. Esta combinación ayudó mucho a que la gente empezara a retomar por las capacidades que tiene. Tienen terreno, tienen agua, tienen condiciones para seguirlo haciendo, porque el café empezó a bajar de precio. Y ahí es donde empezó la preocupación, ya no había lana. La misma liquidez que había en los años iniciales, cuando el café era en esos años mozos bueno, de buen precio, afectó. Por eso digo que el tema café y miel fue uno de los proyectos, de los dos proyectos que importó mucho. Y otro que se vinculó mucho a esta parte es la producción de alimentos, y que paralelamente lo hicimos. Como la gente que sabe sembrar, cultivar maíz y muchas otras cosas, ¿por qué no puede sembrar tomate? Y además recuperar el tomate, que ese fue el otro proyecto importante, la producción de huertos biointensivos, cómo recuperar el tomate de gajo, cómo recuperar los diferentes tipos de chiles locales, que si el canario, que si el chile de piquín, o como le llamen en algunas regiones, que es muy variable, el chipín. Y así como esos, el tema de la recuperación de las artesanías, que lo trabajaban, lo dejaron perder y se estaba perdiendo porque las abuelas ya no transmitían ese conocimiento a las hijas, y quienes lo hacían eran muy pocos. Entonces empezamos a apuntalar proyectos de artesanía, textil, barro y algunos otros que en la zona se producía, por ejemplo el ixtle, para hacer cinturones piteados. No los hacían ahí, pero sí producían la materia prima para comercializarla a una empresa en Jalisco, y empezaron a diversificar. El monocultivo es el café. Y a partir del café se empezaron a ver, pues sí, problemas en torno a los precios, que posibilitó ir incorporando otros elementos. La miel, la jamaica, la vainilla, los huertos, la ganadería menor, y que pudieron apuntalar esfuerzos de generación de ingresos en las familias a partir de esa cuestión. Muchas asociaciones también apostaron a estos proyectos de café, en los que, bueno, querían volver a las comunidades, industrias, no solo productoras, ¿no? Sino además, pues, que generaran también una marca, que generaran un logo y todo eso, ¿no? Eso les tocó a ustedes, lo vieron, ¿funcionó o no funcionó? Qué bueno que tocas el punto, porque la experiencia exitosa, que es el caso del café, cada organización tiene su propia marca, su propia cuestiones de códigos de barra. Todo eso se procesó, y de no ser así, no pudieron comercializar café en el ámbito nacional para incorporarse en el mercado nacional. Siempre exportación, siempre exportación. Lo quisimos hacerlo igual con la miel. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que el consumo nacional era abundante. 1 litro de miel lo podrías vender en tu pueblo en, si no mal recuerdo, entre 100 a 150 pesos 1 litro de miel. Para exportar, 35 pesos, 40 pesos. Y todavía le tenías que quitar
traslado, permisos, certificación orgánica. Y decimos, ¿por qué cometer el mismo error? Porque ya lo habíamos valorado. Un error importante que lo valoramos como un aprendizaje es que no necesariamente tenemos que exportar todo lo que producimos. Exportamos el mejor café al exterior y consumimos lo que se nos queda. El caracolillo, lo que no pasó control de calidad, eso es lo que consumimos. Y entonces una de las cosas que hicimos con las organizaciones cafetaleras fue, hay que procesar el café que se produce de buena calidad aquí, etiquetarlo, ponerle marca, ponerle etiqueta, ponerle todas las condiciones y venderlo al público o a las empresas que se dedican a la comercialización de los productos, pues, ¿no? Que si a las cadenas comerciales, y así ya muchas están colocando su producción. Sí. Caso de la SEDCO, el caso de la Red de Cafeticultores 5 de diciembre, Michizá, Jenny Naván, en este caso Usiri, que ya colocan su café en el mercado nacional. Siguen exportando, pero siguen colocando su producto. Sí, claro. Lo mismo con la miel. La miel hoy en día, las organizaciones que producen miel la pueden convertir en paletas, en bolis, en jalea, en propóleo, pueden sacar sus derivados y han aprendido a manejar eso, más que pensar en la exportación de miel, que créanme, no conviene. Justo esa parte estaba... luego a veces el sueño de todo productor es exportar, ¿no? Pero no es tan buena idea, efectivamente. No, que haya un mercado local. Sí, acá lo hay, aprovecha. La cuestión es que, por desgracia, el mercado local o la demanda local se va por los precios, no por la calidad. Sí. Y un producto en los supermercados muy económico es el producto que viene de fuera. Uh-huh. Y que de repente no sabemos cómo se procesó, cómo se trabajó. Y ahorita empieza a ver en el mercado internacional y en el mercado nacional las famosas etiquetas, ¿no? Uh-huh. Los logos de certificación Mercado Justo, orgánico y no sé cuántas otras cosas más. También, así es. Cosas. Y entonces lo importante es cómo las propias organizaciones empiezan a promover lo propio, desde lo local, una comunidad, o cómo con las comunidades vecinas y cómo a nivel regional, y poco a ir accediendo al mercado regional y local. Y ahí puedes trascender. Porque pensar en que una comunidad pequeña diga, no, pues ahora voy a exportar a Japón, chale. Tiene que constar con una figura asociativa, que permisos de exportación y toda una serie de cosas que de repente uno mismo los mete en problemas. Así es. Entonces, esos aprendizajes los hemos vivido. Lo mismo pasó en las artesanías. Barro negro, por ejemplo. En San Bartolo, Coyotepec, hubo una oferta, una demanda social en Europa de comprar veleros para poner velas. Y nos mandaron el modelo, nos mandaron las velas para que tuviera que ser de esa medida. En términos de artesanía no se puede mecanizar el proceso para que sea exactamente del diámetro que es la vela para que no se mueva. Bueno, lo logramos hacer en algunos casos para sacar piezas con una medida estándar, con moldes. ¿Costó? Y nosotros decimos, ¿a qué costo? ¿Para qué volumen? Cuando acá es un asunto meramente de artesanía. La gente decía, es que así no pedían 50 piezas, pedían 1000 piezas. Y decían las mujeres de San Bartolo, ¿y cómo vamos a hacer eso? Pues júntense con los demás. No, pues estaba complicado juntarse con más personas. Pues no iba a ser lo mismo. El precio iba a variar, porque a veces participa toda la familia, a veces participa una parte de la familia. Entonces es muy complicado trabajar esa parte, por eso nosotros siempre valoramos el esfuerzo que hacen las propias organizaciones, los propios productores, los artesanos, de cómo trabajan, de cómo lo desarrollan, y sí incorporar elementos que les pueda ayudar a fortalecer lo propio, ¿no? El proceso de mecanización, de cómo mejorar esa parte, pero pues son desafíos que toca salir. Y así les puedo hablar de muchos otros temas con los cuales hemos logrado establecer. Y terminaría diciendo de los últimos 2 proyectos exitosos que tiene que ver con el tema de las energías renovables, el tema de la producción de alimentos y el tema de la defensa del territorio y los bienes comunes, que es agua, luz, bosques, tierra, la naturaleza misma y la propia cosmovisión que las comunidades y pueblos tienen. Cómo alimentar eso en su conjunto, tomando en cuenta esto que de repente viene de fuera, pero que se puede aprovechar de manera importante en las propias comunidades. Muy brevemente, y era el último punto que tocabas y era el último punto que yo también quiero tocar contigo.
cómo todo esto genera apropiación del territorio, cómo todas estas experiencias exitosas en cuanto a trabajar con la comunidad hacen que la comunidad se quede en el territorio, que aprecie el territorio. ¿Cómo se logra con todos estos proyectos que la gente se apropie más de su territorio, que lo defienda más? No hay modelos a seguir, eso sí lo puedo enfatizar, pero sí una de las cosas importantes es que el hecho de que una población se haya posicionado de un territorio, ya sea recientemente o que venga de ese proceso de los bienes comunales, de aquellos territorios establecidos, reconocidos por los títulos primordiales, en fin, hay muchos casos, ¿no? Los ejidos, que son colocación de población en un lugar para repartir la tierra y utilizarla, a diferencia de estos pueblos que vienen de pueblos originarios y donde han luchado contra la agresión externa de quererse posicionar de esos recursos naturales. Si hay una identidad en cada pueblo, no solo es luchar, no solo es pelear, no solo es asambleas y foros no, es como en esa vida cotidiana pueden mejorar sus sentimientos, su actuación. Yo puedo irme a una toma de tierra, a una toma de oficinas, a una toma de carreteras, siempre y cuando sabiendo de que tengo certeza de que en mi casa hay que comer. Sí. Tengo certeza de que puedo resolver un asunto estratégico de comunicación, de luz, de agua, de toda una serie de elementos que una familia debiera tener. Y en ese sentido, creemos que hoy en día las cosas que se hacen de repente son complejas y el luchar desanima en el tiempo si no logras trascender o lograr el éxito que tú deseas. Y en ese desasiego o de esa desesperanza que se genera a veces, híjole, se regresa su gente a su casa y dicen, ¿qué logré? ¿Qué logré con ir a prender un carro, a cerrar una carretera? Si de regreso no tengo para comer, no tengo para vivir, no tengo para satisfacer mis principales necesidades básicas. Por eso nosotros decimos que sí es importante seguir luchando, eso no se lo quito a nadie, pero cómo paralelamente vamos atendiendo y resolviendo esas necesidades básicas que tengo en mi casa, en mi familia, en mi comunidad. La organización comunitaria es importantísima, pero parte de la familiar. Cómo en la familia, la pareja, el hombre y la mujer, los hijos, se puedan incorporar en el beneficio de la familia y cómo ir transmitiendo eso a las otras familias de la comunidad y de la comunidad a otros pueblos y así. Sí, que el acto organizativo no sirva nada más para cerrar carreteras, sino para mejorar la comunidad. Que no estoy en contra de ello, no. Pero creemos que hay que trascender esa parte, esas estrategias de cómo abordamos, porque las necesidades son individuales y se convierten en colectivas en la medida en que tú puedas compartir la misma necesidad y hacerlo de manera conjunta, reducir esfuerzos, reducir gestiones, y así te puedes ir de familia a grupos, barrios, comunidad, municipio. Pero si tratas de exigirle al municipio que te resuelva lo que te toca a ti primero provocar en tu pueblo, híjole, está campeón. Pero nos hemos convertido en paternalistas. Y durante 70 años así estuvimos, ¿verdad? Recibiendo, y seguimos todavía con este esquema de los adultos mayores y esas cosas, pero bueno, eso es otro cantar, es otro tema y ahí no me voy a meter. Pero para nosotros creo que el aprendizaje es ese. La lucha la tienen que hacer los propios pueblos y el protagonismo de algunos ha dañado eso, y que el papel de algunas instancias como nosotros, lo que tratamos de poner en la mesa en las comunidades es: el papel que nos toca jugar es el papel que te toca jugar es y lo clarificamos para poder entender hasta dónde llegamos y hasta dónde deben de llegar las propias comunidades, las propias familias en esa atención a esa necesidad o esa problemática que se desea atender o resolver. Nosotros no llegamos a resolver los problemas de las comunidades, llegamos a facilitar para que se puedan atender o resolver, o mitigar, o ir minimizando el impacto, el efecto que esto provoca. Lo hemos discutido con mucha gente. El sistema global es cabrón, nos está aplastando, y creo que una de las cosas que tenemos que repensar es no evitarlas, es cómo compensar los efectos que esto nos está causando.
y organizarnos. Sí, trabajar desde la organización finalmente es lo Así que es. nos va a dar el poder para hacer otras cosas y bueno, con el acompañamiento de ustedes pues yo creo que es mucho más fácil. Así es. César Morales Rodríguez de Centro de Apoyo del Movimiento Popular Oaxaqueño, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Radio Zacatepec y pues esperemos pronto que, primero que ojalá y nos visites por allá en algún momento, estás invitadísimo para estar allá con nosotros, pero además que sigas compartiendo todo esto que sabes y que han desarrollado ustedes como asociación y pues te lo agradecemos. Doña Berta, muchas gracias. Ahora sí que trabajando en equipo, aquí su amiga Berta Meléndez. Jerónimo Aguirre para servirle, muchas gracias y nos vemos por ahí. Saludos a todos. Saludos.